bajo la dirección de Claudia Gurizati. Finalmente, luego de 25 meses de acercamientos secretos, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la organización terrorista ELN anunciaron el inicio de la fase pública de negociaciones. Que comenzará en Ecuador, tan pronto queden resueltos unos temas humanitarios, incluido el secuestro. Para el gobierno no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantenga personas secuestradas. La mesa de conversaciones con la considerada segunda guerrilla colombiana después de las FARC será instalada en Ecuador, pero además tendrá como sedes de sesiones a Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Muy seguramente que en algunos elementos de discusión con el gobierno se habrán discutido aspectos que también eran de interés de los compañeros de las FARC. Habrán elementos que coincidimos, habrán elementos complementarios, pueden haber aspectos en los cuales tengamos diferencias, pero será el mismo proceso el que podrá dilucidar de qué manera los dos procesos hacia futuro pueden ir coincidiendo, acompañados de la dinámica de la sociedad. ¿Qué pide ahora el ELN? El Plan General de Ejecución de Acuerdos implicará mecanismos de control, seguimiento y verificación que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. C. El Plan General de Ejecución de Acuerdos contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica y diplomática. ¿Qué está dispuesto a ofrecer y pactar el gobierno? Definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes. B. Condiciones y garantías de seguridad para el ELN. C. Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis y el debate sobre los puntos centrales del acuerdo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la agrupación criminal ELN, anunciado este miércoles desde Caracas, Venezuela, tras 2 años de una fase exploratoria y confidencial entre las partes. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El acuerdo logrado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo criminal ELN para dar inicio a la fase pública de las conversaciones. El anuncio tuvo como escenario la Cancillería de Venezuela, cuyo gobierno, junto a los de Ecuador y Brasil, han actuado como garantes en la fase confidencial de los acercamientos. La noticia. La agenda pactada luego de 25 meses de acercamientos exploratorios incluye 6 temas de discusión, entre ellos participación de la sociedad en la construcción de la paz, víctimas y fin del conflicto armado. El punto clave de esta noticia: la mesa formal de diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN comenzará en Ecuador. Sin embargo, no hay una fecha concreta. La razón: no todos los temas están resueltos para la instalación de las conversaciones. El punto clave de esta noticia: el ELN inicia un proceso de conversaciones sin liberar a los secuestrados que tienen su poder, sin renunciar al reclutamiento de menores y sin comprometerse a cesar sus acciones criminales. Paradójicamente, este anuncio se da a pocos días de que este grupo, al margen de la ley, dejara en libertad a Ramón José Cabrales luego de que su familia fuera obligada a pagar una alta suma de dinero por su liberación. Instalar una mesa de conversaciones pública en Ecuador, reconociendo que la paz es un bien supremo de toda democracia y con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la política, ubicando en el centro el tratamiento a la situación de las víctimas y avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad. Y actividades a desarrollar dentro del curso del proceso se financiarán a través de un fondo con recursos de cooperación internacional que se establecerá con este propósito.
y para lo cual se conformará un grupo de países para el apoyo y cooperación. No incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, del régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública. No vamos a acordar una nueva comisión de la verdad, ni un nuevo tribunal para la paz, ni nuevos procedimientos para el cese al fuego y de hostilidades definitivo, ni una nueva misión internacional de verificación, no. Una agenda de 6 puntos será la base de la mesa pública de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Veamos en resumen los puntos pactados. La hoja de ruta trazada en Caracas habla de 6 puntos. El primero tiene que ver con la participación de la sociedad. En los 4 procesos de paz anteriores, el ELN ha insistido en que la sociedad civil participe activamente en la construcción de la paz. El segundo punto, Democracia para la Paz, busca un acuerdo sobre los mecanismos para que el ELN se convierta en un movimiento político sin armas y participe en todos los procesos democráticos. El tercer punto tiene que ver con las víctimas, se refiere a la responsabilidad de las acciones militares de cara a las víctimas y la manera de cómo serán resarcidas. El cuarto punto, Transformaciones para la Paz, tiene que ver con una serie de reformas constitucionales y legales encaminadas a consolidar la paz. Quinto punto, Seguridad para la Paz y dejación de armas, la manera como el ELN entregará sus armas y se ubicará en determinados puntos del territorio nacional para garantizar su total desmovilización. Sexto y último punto, garantías para el ejercicio de la acción política, que son los mecanismos concretos para que representantes de esta agrupación, una vez firmada la paz y entregada las armas, hagan parte de la vida política. Muy bien, iniciamos. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen a nuestro tema de análisis hoy en el programa La Noche. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan del acuerdo logrado entre el gobierno colombiano y la organización criminal ELN para dar inicio a la fase pública de esas conversaciones de paz? Sus opiniones en las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla son las cuentas de todo nuestro equipo periodístico. Saludo a nuestro panel de invitados. En Bogotá, Colombia, está Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Señor Santos, bienvenido a La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. Voy a comenzar con usted, señor Francisco Santos. Nos está acompañando precisamente pues, para analizar este anuncio que genera noticia en este momento en Colombia. Para usted, ¿qué representa este anuncio que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos y precisamente en el momento en el que la opinión pública conoce que finalmente se pasa a una fase pública de conversaciones, una fase que anteriormente estaba en etapa exploratoria? Pues empieza a pasar un poco lo mismo que pasó con las FARC, y es el presidente dice una cosa y el ELN dice otra. El presidente dice que no se va a negociar ni esto, ni el sistema, ni la economía, y uno oye a Antonio García diciendo que claro, que el tema económico y la paz social hace parte de ello. Son dos discursos totalmente distintos y son dos miradas a la solución totalmente distinta. El presidente en estos momentos dice que no va a negociar muchos temas, pero ya estamos, y creo que conocemos todos la situación de un presidente que nos ha dicho que la negociación con las FARC iba a durar 6 meses, ya vamos para 3 años o 4 años, que nos decía que estos temas no estaban involucrados, acabaron involucrados, que decía que iba a firmar el 23 de marzo, no lo hizo. Entonces hay un problema de credibilidad muy grande, primero. Y segundo, el ELN llega muy fortalecido a la mesa de negociación porque secuestrar colombianos y cobrarles y dejarlos en deuda, asesinar militares y policías, volar torres y oleoductos, pues le sirvió para poder abrir una mesa de negociación. El gobierno llega, por lo tanto, muy debilitado. El gobierno llega, digamos, con una situación muy débil para poder enfrentar el tema del ELN, porque no lo hizo pues militarmente, y la ofensiva militar la tuvo siempre el ELN durante los últimos 2 años, que se fortaleció por el narcotráfico, por ayuda de las FARC, por muchos otros temas. Y tercero, el otro elemento es cómo van
hacer compatibles los dos procesos. Yo soy las FARC y yo digo, no, yo dejo que el proceso con el ELN avance y firmo cuando este esté tan avanzado como el proceso nuestro. Y eso puede ser 1 o 2 años. Entonces, ahí hay unos interrogantes, pero sobre todo tenemos un gobierno que negocia todo, que acepta la violencia como un instrumento para abrir espacios de negociación y que, pues, sin duda un gobierno al que le midieron el aceite, un gobierno que no tiene agenda distinta a esa, un gobierno impopular. No me extrañaría que así como las FARC lo ordeñan por un lado al presidente Santos, el ELN lo ordeñen por otro. Tengo miedo por esta democracia, tengo muy poca esperanza de que con este proceso de paz y los dos procesos de paz se resuelva el problema de la violencia. Y contando, digamos, con estos 3 elementos, no soy muy optimista. Permítame, integro a esta hora, también está desde otro ángulo del análisis, Carlos Arturo Velandia. Actualmente es consultor de paz y lo hemos invitado porque él fue integrante de la Dirección Nacional del ELN. En su momento era conocido con el alias de Felipe Torres. Carlos Arturo Velandia, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson, y bueno, a su disposición para ver las inquietudes y preguntas que a bien tengan. Pues señor Carlos Arturo, la primera de ellas tiene que ver con la percepción que usted tiene sobre lo que viene de aquí en adelante. El presidente Juan Manuel Santos ha sido muy enfático en asegurar o bueno, en dar a conocer que inicia una fase pública de conversaciones con el ELN, una fase que hasta hace pocas semanas era exploratoria. ¿Qué opinión le merece a usted el contenido de lo que ha planteado y de lo que ha divulgado el presidente Juan Manuel Santos y el ELN? Bueno, primero que todo, pues yo creo que es una muy buena noticia que el país debe registrar con optimismo y también con ilusión, porque es la primera oportunidad que vamos a tener, una oportunidad muy sólida, que no solamente la van a tener las partes, sino que la va a tener el país, de ponerle punto final a la guerra más larga del hemisferio occidental. Y sobre todo, que se va a poder abrir las compuertas a la participación de la sociedad en unas condiciones mucho más, pudiéramos decir, propicias y sin la sombra, sin la pesadumbre de la violencia asociada a la política. Señor Carlos Arturo, ¿terminó el ELN abriendo espacios de negociación a través de la violencia? Y se lo pregunto no solamente por lo que han sido las últimas 5 décadas de accionar del ELN, sino precisamente por lo que ha sucedido en las últimas semanas. Un gran número de policías asesinados, un conjunto de ciudadanos que en este momento están secuestrados todavía en poder del ELN y que hasta el día de hoy ellos no han dado ninguna respuesta. Yo creo que ha sido infortunado realmente, pues este tipo como de accionar, sí, para ser escuchado. El ELN ha tenido que recurrir a acciones de fuerza para reclamar su atención. Así fue durante los gobiernos de Samper, de Andrés Pastrana Arango, y también en otros momentos ha ocurrido esto. El ELN ha querido poder tratar sus agendas, sus reclamos con los gobiernos, pero los gobiernos siempre lo han dejado en un segundo lugar. Y para llamar la atención han protagonizado hechos que han sido muy dolorosos para el país. Y estos últimos también hacen parte de ese tipo de demostraciones. Señor Santos, ¿qué opina usted frente a este punto? Las conversaciones, como lo planteábamos al inicio del programa, finalmente inician sin un compromiso del ELN de cesar sus acciones criminales. Tampoco han dicho que van a cesar el reclutamiento de menores, ni que van a entregar los menores que se encuentran en sus filas, y mucho menos. Lo que más les duele a muchas personas es que no hay un compromiso de dejar de secuestrar y tampoco de liberar a los cautivos que mantienen su poder. Pues esto genera una inmensa incredulidad en la opinión pública. Yo diría que este proceso arranca con, digamos, ese lastre, por un lado, pero también con el lastre del tema de Venezuela, que genera inmensa desconfianza en Colombia. No solo por el discurso de Venezuela, no solo por la expulsión de colombianos de Venezuela, etcétera, sino porque para el colombiano el reflejo de Venezuela es el reflejo de un fracaso político, económico, social. Y creo que con esos dos lastres, repito, como dije antes, pues para
recoger la confianza de la ciudadanía va a ser muy, muy difícil. Confianza que, como dije antes, se ha visto muy menguada por la cantidad de medias verdades y de mentiras que el presidente Santos le ha dicho a la opinión pública con ocasión del proceso de paz con las FARC y que han minado la credibilidad y que han deslegitimado un proceso que también nació cojo porque nació, digamos, con un país partido en dos frente al tema de paz. No ha sido ni el proceso con las FARC y creo que con el ELN un proceso que integre a toda la sociedad, ha sido un proceso de gobierno más que de sociedad y ahí me parece que en ese sentido esa exclusión es equivocada porque esa genera un vacío al final del proceso de paz que va a ser tremendamente costoso si este es exitoso, cosa que todavía lo dudo. Pues señor Francisco Santos, vamos a integrar hasta ahora a Antonio Navarro, senador colombiano por el partido Alianza Verde, es candidato presidencial, también fue exconstituyente. Senador Antonio Navarro, bienvenido a la noche. Buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Pues estamos acá analizando este anuncio que hoy ha generado noticia en Colombia. Senador Navarro, ¿usted qué percepción le genera esta nueva fase pública de conversaciones que iniciará el gobierno nacional con el ELN? Bueno, a mí me gusta que se haya producido ya un acuerdo para empezar negociaciones formales públicas. Me parece que es un buen punto, es un avance, que se demoró el ELN mucho en realmente tomar la decisión de aceptar que esta negociación tiene que terminar con su desarme, con su finalización del conflicto. Aunque me hubiera gustado un diseño un poco distinto. Este diseño es parecido al diseño de las FARC en medio del conflicto. Yo hubiera preferido un diseño que hubiera empezado con un cese del fuego verificable y después sí las negociaciones, pero de todas maneras creo que es un buen anuncio y una esperanza de que todas las cosas puedan conducir a una paz definitiva. Senador Navarro, y en lo que tiene que ver con uno de los puntos que más preocupa en este momento a la opinión, y es el que tiene que ver con los secuestrados. ¿Cómo analiza usted que el gobierno colombiano haya accedido al inicio, a la fase pública de estas conversaciones, por lo menos al anuncio que se hizo, sin que el ELN haya liberado a todos los secuestrados que tiene en su poder? El presidente de la República dijo hoy, a mediodía, que sí deben tener todos los secuestrados liberados antes de poder empezar las conversaciones formales. O sea, no se acepte que lo hagan sin ese requisito, sino lo que yo le entendí al presidente es que ese requisito es indispensable para que la mesa se formalice y empiece a negociar y a funcionar. Senador Navarro, ¿y no es contradictoria esta declaración del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que si existe ese requisito no debió haberse cumplido antes, digamos, de hacer este anuncio de iniciar esa fase pública? ¿Por qué plantearlo hasta este momento? Es decir, ¿por qué no debió ser una condición previa para que se pasara esa fase pública? Bueno, en todo caso, lo que entiendo es que no empieza formalmente la mesa de negociación hasta que no estén todos los secuestrados liberados. Vamos a ver precisamente un informe que hemos preparado a propósito de este punto, el que tiene que ver con las personas que tienen su poder el ELN, el gobierno de Colombia. Este grupo criminal iniciará la fase pública de las conversaciones de los diálogos de paz sin que hayan sido liberados los secuestrados que aún permanecen en su poder. Hay casos inclusive plagiados por parte del ELN de cuya suerte nada se sabe. Los familiares, luego de este anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos, exigen respuestas.